Desarrollo personal, 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 desarrollo personal. Tal vez lo que necesites es reinventarte. ¿Pero qué es reinventarse? Reinventarse se define como un proceso de transformación personal, donde una persona reevalúa y redefine aspectos clave de su vida. Dejar de ser quienes éramos hasta ahora y empezar a transitar un camino diferente. Replanteando objetivos, cuestionando creencias, tu carrera, relaciones, hábitos, valores, forma de hacer las cosas, relacionarnos con otras personas, con el objetivo de alcanzar un mayor bienestar y satisfacción. La necesidad de reinventarse surge de la constante evolución del mundo y también los cambios en el mercado laboral y personal. En mi humilde opinión, es crucial adaptarse a nuevas circunstancias para mantenerse relevante y encontrar realización y felicidad en la vida. Según un estudio realizado por LinkedIn, el 25% de los profesionales cambian de carrera cada 5 años en promedio, demostrando una tendencia creciente hacia la reinserción laboral y la búsqueda de nuevas oportunidades. Otra encuesta de Gallup, una empresa estadounidense de estadística, encontró que el 33% de los estadounidenses están buscando activamente oportunidades de desarrollo personal y profesional, lo que refleja un interés significativo en la reinversión personal. Digamos que los beneficios de reinventarse son enormes. Esto nos da una terrible satisfacción en nuestros aspectos personales y profesionales. También nos da una mayor adaptabilidad y resiliencia ante los desafíos y cambios en la vida personal y también laboral. Otro punto muy importante en lo que ayuda esto es a aumentar nuestra autoconfianza y autoestima para superar nuevos obstáculos y nuevas dificultades que se nos presentan en la vida. Y como último punto, pero no menos importante, es la ampliación de nuestras redes sociales de contactos y profesionales. Conocer nuevas personas implica tener nuevos contactos y tener nuevos contactos implica nuevas oportunidades. Es un punto muy importante. Yo me voy. Digamos que no todos son flores y rosas. Hay algo que me gusta describirlo como los 3 enemigos, que son cosas que inhiben nuestra posibilidad de transformación o evolución, como así decirlo, pasar de Pikachu a Raichu. El primero es el miedo, es el que normalmente nos viene a decir como cuidado, esto podría salir mal, que es una emoción necesaria que tenemos inculcados en nosotros, pero que en exceso puede inhibir nuestra transformación. Como segundo punto tenemos a la negatividad, quien viene a decirnos algo así como ¿para qué lo vas a intentar si te va a salir mal? Este puede ser una forma enmascarada del miedo, ya que nos lleva de igual forma a la no acción. Es como el típico pensamiento de estoy seguro que me va a salir mal, por eso no me esfuerzo tanto y por lo tanto te sale mal. Como tercer punto, y desde luego mi oficina, el perfeccionismo, que es cuando intentamos hacer algo lo más perfecto posible para intentar tener la certeza de que no vamos a fallar, ya que si fallamos va a ser muy doloroso y de forma en la que también terminamos no actuando. Y para terminar con el tema de reinventarse, que sinceramente lo encuentro un video muy interesante, en mi opinión, quiero darles 5 puntos o estrategias para que puedan llevar a cabo su reinvención personal. Como primer punto, y creo que lo considero el más importante, es el de establecer tus metas profesionales, tal vez tus valores personales, tus habilidades y también tus fortalezas. Por ejemplo, una persona que sabe que le gusta ayudar a los demás podría direccionar su carrera tal vez a la medicina, a la ayuda social, a la educación, entre muchas otras cosas. Y como segundo punto, establecer metas claras y alcanzables. Por ejemplo, una persona que sabe que quiere abandonar su carrera puede establecer metas específicas para adquirir nuevas habilidades para su nueva industria o su nuevo campo.
Como tercer punto, buscar nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional. Con esto me refiero a tomar cursos, asistir a seminarios, nuevas certificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de lo más claro es una persona que quiere estudiar informática o programación. Puede empezar asistiendo a cursos online. Cuarto punto, tomar riesgos calculados y salir de la zona de confort. O sea, estar dispuesto a dejar un lugar seguro pero insatisfactorio, tal vez para mudarnos a un lugar nuevo o tal vez encontrar una nueva oportunidad de trabajo que tal vez nos llene mucho más en nuestra vida. Un ejemplo de lo más claro es una persona que deja tal vez su puesto en una empresa para iniciar su propio negocio, asumiendo el riesgo financiero, pero siguiendo su pasión y visión. Como último punto, pero no menos importante, mantener una mentalidad abierta y flexible ante el cambio. Esto implica estar dispuesto a adaptarse a nuevas circunstancias, aprender de los errores y ajustar los planes según sea necesario. Un ejemplo de esto tal vez es alguien que experimenta un contratiempo en su búsqueda de reinventarse y en cambio de verlo como algo malo, lo ve como una oportunidad para crecer y aprender. Me muero de frío. Un ejemplo de reinventarse es Jamie Oliver, quien básicamente pasó de ser un plomero a un reconocido chef a nivel mundial y empresario gastronómico. Ahora me gustaría que con toda esta información saques tu propia conclusión según tu visión, tu vida, tus objetivos, como digo, tus metas. Tienes que pensar que si tu vida sería un libro, ¿lo leerías completo? Yo soy Enio y hasta la próxima.